Las profundidades del mar arrastraron lentamente a la niña hacia abajo, envolviéndola por completo y sin darle ninguna posibilidad de salvación. Con una leve sonrisa, el joven caminó hacia la elegante dama. Estaba ansioso por verla. Jake envolvió lentamente a Mary con sus brazos. La atrajo hacia sí y le preguntó irónicamente si podía convertirse en un vil juguete. Un día, una joven se encontró con un demonio por primera vez, pero aún así logró escapar de él. De repente, la señorita Young recordó cómo la habían empujado bruscamente hacia el asiento. Pero el tormento de María no terminó allí. Continuó atormentándola y destruyéndola desde dentro. La reputación de la maestra queda destruida, al igual que la felicidad que ella pasó años creando. La muchacha tenía un marido cariñoso, Thomas, que estaba dispuesto a ayudarla en cualquier momento. Pero pronto Jake Shadow comenzó a privar a todos de sus oportunidades y luego a amenazarlos. Retó a la señorita Young a jugar un juego más largo de lo habitual. María tuvo que aceptar su propuesta, porque no podía quedarse sentada allí mientras sus seres queridos sufrían. Ahora tendrá que fingir que está en una relación feliz con este demonio y esperar el momento para escapar. La niña comprendió que Jake regresaría muy pronto. Él apareció, inmovilizó a la mujer indefensa contra la pared y le preguntó qué tenía en mente. Yang se dio cuenta de que el señor Sombra no es tan invulnerable como parece, tiene debilidades. Y mientras quede una gota de luz en su corazón, ella luchará y nunca se rendirá. En el coche se oyó una risa mesurada que me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Con los dedos congelados por el miedo, la niña marcó el número de Emma. María gritó desesperadamente una noticia impactante en el auricular del teléfono. Dijo que había matado a un hombre. En una noche estrellada, un coche circulaba por la autopista adquiriendo una velocidad enorme. Lady Young, que conducía, le dijo a su amiga que había encontrado un atajo y que llegaría pronto. Ella charló alegremente con Green y bromeó sobre su próximo compromiso, y con una sonrisa sugirió capturar ese importante momento en cámara. Pero pronto la niña admitió que extrañaba mucho a sus viejos amigos. Después de terminar la llamada, presionó con más fuerza el pedal del acelerador. Nada distraía su atención del camino. Pero de repente, mientras seguía conduciendo, Mary notó algo extraño al borde de la carretera. Un hombre desconocido se paró sobre el cuerpo y agitó activamente los brazos. Yang detuvo el coche bruscamente, lo que provocó que saliera humo por debajo de los neumáticos. Abriendo rápidamente la puerta, la niña corrió a ayudar a la gente desconocida. La joven escuchó un ruido detrás de ella, pero ya era demasiado tarde. Cuando se despertó, le dolía muchísimo la cabeza. Uno de los chicos se acercó al otro y le preguntó exactamente cómo tratarían a la víctima. El hombre de cabello gris respondió con calma y continuó con sus asuntos, que con enterrarlo sería suficiente. Los hombres obedecieron al líder incondicionalmente y comenzaron a presionar a la indefensa niña. María intentó con todas sus fuerzas mantener la calma, pero era muy difícil. La señorita rogó que no la mataran, tratando desesperadamente de salvarle la vida. Incluso ofreció su coche, dinero y todo lo que tenía a los atacantes. El criminal intentó disipar todas las esperanzas de la desafortunada mujer, diciendo que ya no podía salvarse. Pero la muchacha no se calmó. Incluso estaba dispuesta a olvidarse de su encuentro si la salvaban. Ella volvió su mirada hacia el chico que estaba sentado sobre las bolsas. Sin embargo, ni siquiera pensó en abandonar su trabajo, y solo pidió a sus compañeros que tuvieran más cuidado. Uno de los hombres agarró bruscamente a la niña por el cabello y la arrastró. La empujaron contra un árbol y la presionaron por la garganta de tal manera que le fue imposible salir. El bandido dijo con una sonrisa que mataría a María sin dolor si ella se comportaba en silencio. Ya había comenzado a estrangular a su víctima, pero el tirante del vestido se cayó del hombro de la mujer y distrajo la atención del atacante. Sin apartar la mirada, el desconocido se acercó al líder con una propuesta para cambiar el método de ejecución. Miller, después de pensar por un momento, notó que ahora no era el momento de satisfacer los deseos lujuriosos de su hermano. Yang se dio cuenta de que esta era una oportunidad de sobrevivir y se ofreció con la condición de que no la mataran. El moderador le aseguró a Andrew que solo perdería un poco y que no los retrasaría. El tercer criminal se indignó, pero nadie le llamó la atención sobre ello. Sin embargo, el hombre de cabello gris permitió que el hombre llevara a cabo su plan. No lo dudó y, riendo un poco,
Arrastró a la indefensa muchacha hacia un lado. Mary comentó que el coche sería más cómodo, algo con lo que era difícil no estar de acuerdo. El bandido cambió de dirección y luego empujó bruscamente el frágil cuerpo hacia el asiento. Sin dejar de burlarse y presionar a la mujer, comenzó a besarle el cuello y luego, quitándose la camiseta, prometió que si la niña era obediente, todo estaría bien. La desafortunada mujer intentó mantener la calma y no opuso resistencia, sometiéndose por completo. La niña se fijó en la llave. Quizás se pudiera hacer algo con ella. El hombre que estaba encima de ella de repente le ordenó que fuera más activa. Yang, mirando cada detalle, trató diligentemente de encontrar algo. Finalmente, su mirada se posó en el mango de madera que había estado buscando con tanta esperanza. Era el cuchillo que mi amado esposo había usado recientemente para cortar fruta. Lo limpió cuidadosamente con un paño para eliminar cualquier suciedad. Thomas guardó el objeto afilado en su bolsillo, sin sospechar que su esposa podría necesitarlo pronto. María decidió dar un paso arriesgado, pues las fuerzas la abandonaban a cada segundo. Intentó coger el cuchillo, pensando todavía en su familia y sus amigos. De repente la niña lo palpó con sus dedos y lo agarró con fuerza. Atrayendo el arma fría hacia ella, la balanceó. El criminal se quedó paralizado, presintiendo que algo andaba mal. Sin perder tiempo, Yang hundió la espada en la espalda del hombre con todas sus fuerzas. Uno de los bandidos se dio cuenta de que la pareja en el coche de repente se quedó en silencio. De repente, los faros del coche cegaron a todos los que estaban alrededor. Miller se giró y miró en la dirección de donde venía la luz. Las ruedas del coche silbaron por el repentino movimiento. El coche se dirigía hacia Andrew, quien no tuvo tiempo de analizar la situación. María, segura de sus acciones, agarró con fuerza el volante. El tercer delincuente logró reaccionar y empujó al líder, pero él mismo fue golpeado por las ruedas y fue arrojado al costado de la carretera por el impacto. La niña, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pisó con más fuerza el pedal del acelerador. Los números en el velocímetro crecieron con cada segundo hasta que se salieron de control. El coche circulaba por la carretera a una velocidad tremenda, que cada vez aumentaba más. Finalmente llegó a la ciudad, donde al menos estaba un poco más seguro, y comenzó a frenar. Al detenerse por completo, la señorita Yang dejó escapar un fuerte suspiro de alivio. Un repentino escalofrío la recorrió de la cabeza a los pies. María gritó ensordecedoramente por todo el salón, sin preocuparse por el hecho de que fácilmente podía perder la voz. Con manos temblorosas, cogió el teléfono, que había estado en el asiento todo ese tiempo. Después de marcar el número de alguien, presioné el botón verde de llamada. Dirigiéndose primero a la policía y luego a su marido, la niña comenzó a contar una historia impactante. Una luna enorme, brillante y roja iluminaba el camino. El coche se detuvo justo al borde del acantilado. La señorita Young intentó ver el camino a lo lejos, pero no pudo hacerlo. La mano de alguien golpeó la ventanilla del asiento delantero, sobresaltando a la morena. Era Miller. La miró con odio. El hombre agitó bruscamente su mano derecha, intentando aplicar la mayor fuerza posible. Andrew golpeó el vidrio con el puño, haciendo que los fragmentos volaran por todo el auto. Agarró a María por la barbilla, quien estaba a punto de perder el conocimiento por el miedo. El loco retiró la mano que sostenía el hacha para golpear. La hoja del arma pasó rápidamente justo frente a la mujer indefensa. Un sudor frío corría por el rostro de la muchacha y hacía ya tiempo que había empapado su ropa por completo. De repente, la mano de alguien retiró la cortina, revelando una vista de la ventana. Una luz brillante cayó sobre el rostro de Yang, haciéndola recuperar el sentido. Ella abrió los ojos de repente y comenzó a reír nerviosamente. Tomás miró a su amada con preocupación, sin saber cómo ayudar. María explicó que había tenido otra pesadilla. El hombre aseguró que solo fue un sueño, que Miller murió hace 3 años. Y luego felizmente le informó a su esposa que el desayuno estaba listo y era hora de levantarse. Se levantó de la cama y fue a la cocina. La muchacha cuidaba de la persona más querida para ella. Yang se sentó en la cama un rato más, pensando en los acontecimientos que habían estado acosándola en sueños durante 48 meses. Ella fue al baño y comenzó a lavarse, tratando de animarse de alguna manera. Y luego levantó los ojos y se miró en el espejo. María miró muy de cerca su reflejo y se preguntó por qué estaba reviviendo ese infierno una y otra vez cada noche. La dama envolvió sus dedos alrededor del anillo de bodas y lo ajustó cuidadosamente. Mientras se cepillaba los dientes, su amado abrió la puerta y le preguntó qué bebida debería elegir.
La niña, sin pensarlo, señaló el café, y ella se dijo a sí misma que estaba muy contenta de que Thomas estuviera en su vida, porque él realmente la ayudaba a enfrentar las dificultades. Mientras Yang le ataba la corbata a su marido, la joven pareja bromeaba y reía. El chico se hizo pasar por un caballero y jugó con su amada. Ya han pasado 3 años desde que Mary se mudó, y después de su boda, sus padres también decidieron mudarse a este pueblo, y ahora viven cerca. La niña ya ha olvidado por completo algunos recuerdos. Después de completar su maestría, se convirtió en consultora universitaria, y hasta ahora todo ha ido notablemente bien. El estudiante pidió permiso para entrar a la oficina y recibió una respuesta positiva. De repente, el niño le informó al maestro que Emma no se había presentado a la reunión de clase y no había visitado el dormitorio desde el semestre pasado. Yang le aseguró a Jump que investigaría el asunto, pero de repente sonó el teléfono. Una persona desconocida le informó a Mary que su auto estaba estacionado en un estacionamiento de autobuses y que necesitaba ser movido urgentemente. La señorita se disculpó y prometió seguir todas las instrucciones. La niña se subió al coche y se marchó. El coche avanzó lentamente hacia el piso subterráneo. La maestra notó que el nuevo estacionamiento estaba muy oscuro. Ajustó el espejo retrovisor con la mano y luego se dio la vuelta. Mi corazón empezó a latir con pánico y desenfrenadamente, sin ninguna razón aparente. Alguien observaba lo que ocurría desde su coche. La señorita Young salió del coche y murió repentinamente. Ella estaba perpleja porque era la única en toda la habitación. De repente, el extraño comenzó a caminar hacia la joven. Se volvió hacia ella y le preguntó cómo llegar al edificio de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Los ojos de Mary se abrieron con sorpresa y miedo cuando un hombre apareció detrás de ella. Estaba vestido con un elegante traje y corbata y llevaba gafas de sol en la cara. Su voz me sonaba muy familiar. La dama se giró con cuidado hacia la fuente del sonido, con la angustiosa expectativa de ver a su interlocutor. Y el hombre que vio asustó terriblemente a la desventurada mujer. La maestra se quedó en estupor. Estaba abrumada por el miedo. Yang rápidamente comenzó a huir del hombre, gritándole algo sobre que no se acercara. Pero de repente tropezó y cayó estrepitosamente. El extraño preguntó si todo estaba bien, y parecía confundido. La muchacha lo miró con asombro, y no le quitó los ojos de encima. El tipo era terriblemente similar a aquel que todavía la atormenta en sus pesadillas. María gritó ensordecedoramente, gritando algunas cosas incomprensibles. Pero el hombre se acercó aún más, y extendió su mano para ayudarlo a levantarse. La maestra se arrastraba por el asfalto con increíble compasión, como un perro herido. Pronto se levantó y volvió a correr rápidamente sin mirar atrás. Una llave de coche solitaria yacía en la carretera. La mano desconocida lo recogió con cuidado y lo apretó en su palma. Se volvió hacia el conductor y le pidió que lo esperara en el coche. Riendo nerviosamente, Yang corrió por la acera, atropellando a los transeúntes. Marcó rápidamente el número de su marido y comenzó a insistir en que Miller la había encontrado. En ese momento, un hombre del estacionamiento estaba subiendo las escaleras de la universidad. Thomas convenció a su esposa de que había confundido al criminal con otra persona, ya que ellos mismos se habían encargado de que la sentencia se cumpliera. El hombre de cabello gris continuó caminando, y poco a poco se abrió paso entre la multitud. El novio de la maestra le pidió que no dejara gente, para que siempre hubiera alguien cerca, y prometió recogerla. Mary colgó y dejó escapar un suspiro nervioso. Subió rápidamente las escaleras, evitando hábilmente a los estudiantes. Yang estaba caminando por el pasillo cuando de repente se detuvo y notó que las chicas estaban paradas afuera del aula. La mujer intentó averiguar el motivo de su presencia allí. Ella entró en la habitación y lo vio. El joven saludó a la muchacha cortésmente. Sin dudarlo, el desconocido anunció que era primo de Emma y que había venido a rellenar los trámites para su expulsión. Se disculpó porque se dio cuenta que de alguna manera había ofendido al maestro. Las estudiantes observaron la conversación y admiraron al elegante hombre. Sacó las llaves de su bolsillo y se las ofreció, preguntando si Mary era su dueña. Ella le dio las gracias y le pidió que dejara la cosa sobre la mesa, mientras ella estaba a punto de llamar a su estudiante. Pero su hermano, habiendo previsto las acciones, ofreció su número de teléfono. Yang, superando su miedo, aceptó el artículo. La mujer aclaró la identidad de la persona al otro lado de la línea y describió brevemente la situación. La estudiante se disculpó y explicó que el médico no la dejó salir del hospital. Terminada la conversación,
La maestra miró al niño y trató de alejar los malos pensamientos. Ella le informó que Emma todavía necesitaba llenar una solicitud. También precisó que necesitaba un diagnóstico de la enfermedad y una carta de recomendación para reposo. El hombre le pidió a la mujer su número para poder contactarla fácilmente más tarde. Pero pronto hubo una negativa, ya que siempre se puede llamar al teléfono de la oficina. El extraño guardó silencio por un momento y luego le dio las gracias cortésmente. Y de repente decidió presentarse y presentó su identificación. Al darse la vuelta, Mary se dio cuenta de que tenía una tarjeta de presentación en la mano. Tenía una fotografía y un título que decía que el dueño de la tarjeta se llamaba Jake Shadow. Yang se ofreció a acompañar al caballero hasta su casa, pero el hombre la interceptó a mitad de la frase. El hermano de Emma preguntó con una sonrisa maliciosa si se parecía a alguien, o para ser más precisos, en una persona que causó mucho dolor. Jake dio un paso atrás y le pidió su opinión sobre el asunto, pero sin darme oportunidad de responder, se dio la vuelta bruscamente y se despidió. La niña viajaba en el coche y miraba por la ventana mientras su marido intentaba calmarla y conducía el coche hacia la comisaría. Pero María ni siquiera intentó dialogar con él, y se limitó a arrullarlo en voz baja. La joven pareja fue recibida por un oficial de policía que conocían, Michael Smith. Él sugirió ir a la oficina, mientras Yang explicaba el motivo de la visita inesperada. La mujer comenzó a gritar y a interrogarlo sobre la ejecución del criminal. El agente del orden quiso confirmar la identidad, pero el profesor lo interrumpió, identificando al desconocido como el mismo bandido. El hombre recordó haber arrestado al sujeto. La muchacha volvió a disculparse y contó una historia sobre un hombre que era dolorosamente similar a un viejo enemigo. Ella aclaró todos los pequeños detalles, llegando a afirmar que el aspecto era casi idéntico al del fallecido. El policía me pidió que me calmara y me sentara en el sofá. Aseguró que entrevistó personalmente a Andrew, y luego Smith lo envió a prisión para ser ejecutado, lo cual firmó. Pero entonces Miller hizo algo que nadie esperaba y que dejó una profunda impresión. Este sinvergüenza, justo antes de su ejecución, donó voluntariamente sus córneas. Mary miró a Michael en shock. Simplemente no podía creer lo que acababa de escuchar. Yang estaba confundido, porque ese hombre realmente se parecía mucho a él. Thomas le recordó a su esposa que había visto la identificación del extraño y que podía dejar que el oficial de policía la revisara. La mujer se dio cuenta de que, efectivamente, era posible proporcionar datos personales. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir cuidadosamente las letras que pronto se convertirían en su dirección residencial y fecha de nacimiento. La señorita pidió golpear y mirar a este extraño. Smith leyó las notas y se sorprendió. Quedó impresionado por la cantidad de información que Yang había recordado. El hombre comenzó a ingresar datos en su computadora, revisando cada letra, pero lo que vio Michael lo sorprendió. Estuvo de acuerdo con la señora en que el hombre parecía mucho un criminal. El oficial de policía abrió la foto de Andrew y comenzó a comparar personas. Smith miró las imágenes durante largo rato y con atención, pero pronto concluyó que eran dos personas diferentes. Michael acompañó a la pareja hasta el auto y le aseguró a la niña que volvería a comprobar las circunstancias específicas. También le pidió que si Jake intentaba comunicarse con ella, lo llamara. Cuando regresamos a casa, el cielo ya había adquirido un tono oscuro. Thomas, vestido con un delantal, colocó cuidadosamente la cena sobre la mesa. De repente, Mary anunció que quería volver a la escuela de medicina. El hombre dijo que para convertirse en médico se necesita una buena formación, y que uno puede dejar su trabajo para lograrlo. Yang empezó a objetar, porque sin ella no habría dinero, a lo que el amante de la dama ofreció el suyo, ya que para él era importante que ella solo hiciera lo que a ella le interesa. La mujer se opuso porque también quería ganar mucho dinero, pero recordó que estaría estudiando ciencias. María se abalanzó sobre su marido mientras éste le preguntaba si quería un sueldo mayor o estudiar, pero resultó ser ambas cosas. El tipo tiró a la maestra sobre la cama y comenzó a amenazarla. Comenzó a hacerle cosquillas activamente a Mary mientras ella se reía a carcajadas, pero de repente se detuvo y lánguidamente prometió que siempre la amaría. La muchacha se sonrojó profundamente ante estas palabras. Los labios de los jóvenes se acercaron muy lentamente. Estuvieron a punto de besarse, pero fueron interrumpidos por el sonido de un timbre de teléfono. La mujer buscó el teléfono inteligente y lo agarró con la mano. Saludó a su interlocutor, pero sus mejillas aún estaban sonrojadas. El extraño se acercó a la maestra y le informó que su alumno John había robado cosas.
Ella le pidió al profesor que viniera lo más pronto posible. María se acercó al edificio y se sorprendió de lo enorme que era. En los pisos superiores, los transeúntes parecían pequeñas hormigas. Yang preguntó a dónde debía ir y continuó caminando. El extraño se acercó a ella y le señaló el lugar donde debía ir. El profesor estaba viajando en el ascensor y discutiendo por qué John necesitaba buscar un trabajo a tiempo parcial tan lejos de la universidad. Ella se disculpó cortésmente y dijo que iba a recoger al estudiante. La muchacha del traje la saludó expresándole todo su disgusto. Y luego dijo que encontró su teléfono con el mensajero, aunque la comida aún no había sido entregada. El estudiante luchó por escapar del agarre del guardia e insistió en que no era cierto. María pidió perdón por Juan, pero me di cuenta de que antes no había habido ningún problema con él. El extraño la atacó y la acusó de grosera. Ella gritó y comenzó a pedir que alguien llamara a la policía. De repente el estudiante intervino en la conversación y comenzó a contar cómo fue realmente. Pero muy pronto se detuvo, avergonzado de continuar. Pero rápidamente se armó de valor y contó cómo la mujer intentó seducirlo, y él se negó. La mujer desconocida gritó aún más fuerte al pobre hombre, afirmando que estaba diciendo tonterías. Alguien salió de la habitación contigua al oír el grito. Resultó ser Sombra. Jake estaba sorprendido por la presencia del profesor aquí. De repente, varias personas lo llamaron a la vez. La rubia se volvió hacia el presidente y acusó nuevamente a John de robar. El hombre, como si no prestara atención a sus exclamaciones, le preguntó a la maestra si ese era su alumno. Yang lo presentó y dijo que Emma también conocía al chico como una persona buena y decente. Shadow declaró que confiaba en Mary, lo que le permitió llevarse al estudiante. La muchacha, inclinando la cabeza en señal de respeto, le dio rápidamente las gracias. Ella agarró a John por la muñeca y tiró de él hacia la salida. Los chicos se acercaron rápidamente al ascensor y lo llamaron. Pero antes de que pudieran entrar, Jake los alcanzó e invitó a la mujer a cenar. Yang, visiblemente nervioso, aceptó rápidamente, pero señaló que deberían haberlo invitado como disculpa. Shadow se dio cuenta de esto y explicó que solo quería hablar de su hermana. La maestra intentó activamente encontrar una excusa para no venir. Incluso mencionó a su marido. Y luego prometió invitarlo ella misma a algún lugar cerca de la universidad. Juan notó el miedo que emanaba del maestro. El presidente no se opuso, solo pidió estar siempre al teléfono. Un silencio incómodo cayó entre la gente en el salón. Finalmente la niña arrancó el motor y el coche empezó a moverse. El estudiante decidió no perder más tiempo y comenzó a asegurarle nuevamente a la señorita Young que no había mentido, sino que había dicho la pura verdad. Explicó que se sintió avergonzado por tal propuesta y trató de irse lo más rápido posible. Y la rubia lo acusó de robar. María dijo que le creía, pero era demasiado tarde para hacer algo. No podrían alcanzar la verdad. Ella comenzó a sermonearlo y a decirle que algunas personas tienen intenciones insidiosas, por lo que debe tener más cuidado. Juan cambió de tema y preguntó a dónde iría la maestra con ese hombre mañana. Él valientemente prometió venir al lugar de encuentro y protegerla, pero la muchacha se dio cuenta de que eso no era necesario y que era mejor que se concentrara en sus estudios. Un poco tímido, el estudiante admitió que ella era la mejor chica que había conocido. El profesor le agradeció el cumplido con una sonrisa. Ella le pidió fervientemente al chico que no se enamorara de ella en secreto, ya que ella ya estaba casada. John, riendo, reprochó a la mujer su narcisismo y la tranquilizó diciéndole que no le gustaban las mujeres mayores. Cuando María entró al apartamento, encontró a su marido empacando sus cosas. Perpleja, preguntó el motivo de tales acciones. Thomas explicó que su jefe lo había llamado y le había notificado de un próximo viaje de negocios. Yang estaba claramente molesto por esta noticia. La pareja se fue a la cama, pero la niña no podía dormir. Decidió que le contaría a su marido toda la verdad cuando regresara a casa. Por la mañana, la maestra decidió buscar información sobre Jake Shadow en internet, pero, para su sorpresa, no encontró nada importante. Ni siquiera había fotografías del presidente, por lo que la mujer asumió que simplemente era muy misterioso. Mary caminó por el pasillo de la universidad, esperando que Michael Smith respondiera a su teléfono. Unos pitidos cortos indicaban que no se había establecido contacto, pero el profesor no le prestó atención. Marcó el número de Jake y lo invitó a un restaurante esa noche.
Yang miró a los clientes y se aseguró de que hubiera muchos estudiantes en el establecimiento, lo que significaba que estaba a salvo. La niña se acercó a una habitación separada y saludó al hombre que la esperaba. Shadow anunció que ya había hecho un pedido y los invitó a sentarse. La maestra inmediatamente apartó su silla de la mesa y se sentó cómodamente en ella. Había silencio en la habitación. Nadie se atrevía a iniciar una conversación. Pero de repente el presidente empezó a hablar. Se volvió brevemente hacia Mary, que estaba esperando que continuara su frase. El hombre la miró sin rebelarse, pero aún así volvió al diálogo. Jake le pidió que le dijera por qué le tenía tanto miedo. No pudo evitar notar el comportamiento peculiar de la mujer cuando estaba cerca. Yang contó una historia sobre cómo conoció a una banda de ladrones hace varios años, y que Sombra se parecía mucho a uno de ellos. El presidente comprendió la situación y pidió disculpas porque la había asustado. La maestra esperaba que Jake no se lo tomara tan a pecho, pero de repente, el caballero cambió el tema de la conversación y notó que la muchacha ahora estaba muy feliz. Pero ella no iba a renunciar a su cargo, y llamó la atención sobre el hecho de que el presidente no parecía ofendido por la vida. Él respondió filosóficamente que su negocio, comparado con su trabajo como profesor, era una molestia. Se levantó, le dio la espalda y luego se volvió hacia la mujer nuevamente. Shadow le preguntó a Mary si pensaba que la ciudad era como una bestia astuta y que las luces de todos los colores la confundían cuando bajaba la guardia. A lo que Yang solo respondió evasivamente que ahora este lugar siempre está brillante. También señaló que la mayoría de la gente aquí se inclina por la amabilidad. Después de todo, no tiene sentido vivir en la oscuridad si no hay razones obvias para ello. Jake expresó su admiración y la describió como una conversadora muy interesante. La mujer simplemente le agradeció el cumplido y le pidió que volviera a la esencia de la reunión de hoy. El hombre se disculpó rápidamente y comenzó a hurgar en su bolso. De allí sacó una pequeña caja, que estaba envuelta muy bellamente con una cinta, y se acercó a la perpleja mujer con ella. Shadow explicó que era un pequeño regalo como agradecimiento. María intentó negarse, porque se sentía muy incómoda ante tanta atención. Pero el presidente le aseguró que allí no había nada caro. Yang le dio las gracias nerviosamente y comenzó a desempacar. La niña agarró la tapa y la empujó hacia atrás. De repente, el horror apareció en los ojos del maestro. Vio una fotografía ensangrentada del bandido al que había apuñalado hasta la muerte. La maestra gritó fuerte y arrojó el objeto lo más lejos posible de ella. Un plato cayó de la mesa y se rompió con estrépito. Esto asustó mucho a la pobre mujer. Ni siquiera podía mantenerse en pie. Una risa mesurada resonó por toda la habitación, cuyo dueño era Sombra. María se sintió muy mareada. Apoyada en la mesa, la mujer intentó levantarse obstinadamente. Todavía riendo y sonriendo, Jake le preguntó si le había gustado su regalo. Yang todavía pudo mover la parte superior de su cuerpo sobre la superficie cubierta de tela y pidió ayuda. Extendió su mano hacia el presidente, que estaba de pie sobre ella. El chico observaba y disfrutaba el espectáculo sin apartar la mirada. Cuando la maestra despertó, vio a Jake feliz. Él notó el despertar de la niña y se sorprendió, pues supuso que aún le quedaba media hora para dormir. María se sentó en la cama, tratando de entrar en razón y comprender lo que estaba pasando. No pudo volver a preguntar correctamente, por lo que solo murmuró algo en respuesta. Sombra continuó sentado en el sofá. Parecía que entendía el significado de los sonidos, y explicó que el maestro gozaba de buena salud. Yang no le quitó los ojos de encima y, tras un breve silencio, finalmente preguntó si el presidente era un demonio. Él solo, mencionando todo su coraje e inteligencia, le reprochó la estupidez y obviedad de la pregunta. Agotada, se abrazó a sí misma con los brazos, llorando, pero aún así le preguntó al bandido si la iba a matar. El hombre, sin ocultar su desprecio, se rió a carcajadas. Después de un rato, finalmente se detuvo y se quedó en silencio, y luego, como si imitara, repitió la pregunta. Jake dijo que hace 4 años. Realmente iba a tratar con la maestra. Ella tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. Sombra la miró con lástima, y por un segundo pareció como si simpatizara con la desafortunada mujer. Pero casi inmediatamente apareció una sonrisa, y entonces el hombre dijo que ella ya no tenía posibilidad de elegir la muerte. La señora parecía muy deprimida y devastada.
aunque trataba de ocultarlo cubriéndose el rostro con las manos. Mary le pidió a Miller que se calmara y pensara las cosas. Solo necesitaban tener una conversación razonable. Pero el presidente ni siquiera pensó en esa opción. Comprendió inmediatamente que se trataría de una liberación, de olvidar todo y empezar una nueva vida. La mujer secuestrada bajó la cabeza y permaneció en silencio, tratando de pensar en algo. De repente, un objeto brillante llamó su atención, dándole una pequeña esperanza de salvación. En la mesita de noche, cerca de la cama, había un plato con manzanas cortadas, y junto a él, un cuchillo brillaba amenazadoramente. Yang decidió inmediatamente usarlo si era necesario. Pero de repente el niño propuso algo que el profesor seguramente no podía esperar: jugar a un juego. La niña miró al demonio confundida. Decidió averiguar qué estaba haciendo Jake. Shadow explicó que Mary tiene una familia feliz, una educación superior, un trabajo respetado por otras personas y un esposo amoroso. Yang todavía estaba confundida. No sabía qué le pedían, o tal vez no quería y tenía miedo de descubrirlo. Pero el hombre se aseguró de que la maestra se diera cuenta de lo que le esperaba. Decidió convertir a una dama de noble cuna en una mujer disoluta y vil, porque le pareció divertido. La desafortunada mujer quedó profundamente conmocionada. Ni siquiera podía imaginar el mal que este demonio estaba dispuesto a hacer, que ni siquiera la muerte sería suficiente para él. Con un hábil movimiento de su mano, el criminal chasqueó los dedos de modo que el sonido se extendió instantáneamente por toda la habitación. En la puerta empezaron a aparecer siluetas desconocidas que claramente pertenecían a hombres. María reaccionó al instante y golpeó el borde del plato. Saltó y arrojó el cuchillo, que pronto fue atrapado en el aire. Yang sostuvo la espada frente a ella, agitándola salvajemente, apuntando hacia los extraños y gritándoles que se mantuvieran alejados. Shadow evaluó rápidamente la situación y se giró hacia los mercenarios. Sin pensarlo, Jake les ordenó que siguieran moviéndose para poder ver a la mujer matar gente. Los desconocidos obedecieron y solo aceleraron sus pasos, presionando lo más fuerte que podían a la indefensa mujer. La maestra continuó gritando y amenazando a los extraños con horror. El presidente observó el proceso sin emoción, mientras su fría mirada se clavaba en Mary. El trío se acercaba rápidamente, sin dejar oportunidad de esconderse o escapar. Los hombres saltaron sobre la desafortunada mujer y la inmovilizaron por completo. Uno de ellos golpeó brutalmente a Yang y lo empujó hacia la cama. Le retorcieron los brazos a la niña detrás de la espalda y presionaron su cara contra el colchón. El hombre desconocido sacó una especie de pastilla de su bolsillo, teniendo claramente un plan de acción claro. Metió la cápsula que contenía la sustancia en la boca del profesor y se aseguró de que tragara el contenido. La víctima se debilitó repentinamente y cayó al suelo mientras los criminales estaban de pie sobre ella y sonreían. Sus ojos se abrieron de golpe. Unos extraños silbidos salieron de su pecho y la mujer cayó en la desesperación. El sudor corría como un río, y respirar se hacía cada vez más difícil. Las lágrimas continuaron fluyendo, y el maestro lentamente comenzó a perder el conocimiento, y luego se quedó dormido. La lente de la cámara reflejó a una mujer agotada. Uno de los hombres filmó el incidente mientras los otros dos violaron el cuerpo de Mary. Young sollozó y le rogó a Miller que la matara lo antes posible, porque era mejor morir que experimentar tal tormento. Pero Jake se mantuvo firme y dijo que no iba a quitarle la vida. La niña se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, tratando de detener de alguna manera el temblor que recorría todo su cuerpo. Shadow caminó por la sala y miró el material recientemente filmado. El hombre comentó que la joven era muy fotogénica, a lo que recibió un seco agradecimiento como respuesta. El presidente se acercó a la mujer exhausta y le preguntó si ahora iba a acudir a la policía. Pero María le aseguró que mientras tuviera esos archivos, ella no podría hacerlo, por mucho que lo quisiera. El chico simplemente estuvo de acuerdo, considerando lógica su respuesta, y sugirió pasar a las reglas del juego. Inclinándose más cerca, Jake explicó que Yang siempre debía acudir cuando lo llamaran. La mujer lo interrumpió y le sugirió que si no cumplía, el delincuente la filmaría nuevamente. Pero Sombra dijo que entonces daría vueltas en el mismo lugar, que ya estaba cansado de esperar. Resulta que el hombre de cabello gris tenía la intención de obligarla a ayudar a los clientes primero,
porque la maestra es muy hermosa. La desafortunada mujer simplemente inclinó la cabeza y continuó escuchando su monólogo. De repente, el presidente llamó a su asistente para que acompañara al invitado a su casa. María ni siquiera creyó en sus palabras. No pensó que algún día la dejarían ir, pero el señor la detuvo y le prometió que si acudía a la policía, se arrepentiría mucho. La muchacha simplemente lo miró confundida, sin tiempo para hacer una pregunta, porque el guardia la arrastró hacia la salida. De repente sacó un trapo y se lo apretó contra la cara, de modo que la sustancia que contenía le entró en las vías respiratorias. Casi al instante, la maestra perdió sus últimas fuerzas y se desplomó en los brazos de otra persona, cayendo en un sueño profundo. Jake se quedó de pie y observó con tristeza lo que estaba sucediendo. Yang yacía inmóvil en la cama. Se desconocía cómo había llegado allí y cuánto tiempo había permanecido allí acostada. Finalmente la mujer se despertó. Poco a poco fue recuperando las fuerzas, pero no tenía prisa en cambiar de posición. Sus ojos estaban ligeramente abiertos, y su expresión dejaba claro que estaba tratando de recuperar el sentido lo más rápido posible. De repente el profesor se incorporó, aunque no fue tan fácil como uno podría pensar inicialmente. Parecía más una persona muerta que una persona sana. Al encender el teléfono, Mary descubrió que ya se acercaban las 10 y que Thomas había llamado una gran cantidad de veces durante ese tiempo. Pero la muchacha ya no respondía a sus mensajes. Al principio había querido contarle al policía lo que le había pasado, pero no se oía nada más que pitidos. Luego, recién despertada, colgó el teléfono, abandonando todos sus intentos de llamar o establecer de alguna manera contacto con Smith. Se desvistió y metió toda la ropa que llevaba puesta en una bolsa de vacío. Yang se puso una sudadera gris, rápidamente empacó su bolso y se dirigió a la salida. Poco tiempo después, el profesor ya estaba viajando en un taxi y marcando activamente el número de la policía, pero no sucedió nada nuevo. Ella estaba muy molesta y asustada porque Michael nunca le respondió. La chica finalmente llegó a la estación y desde la entrada empezó a pedir que llamaran a su vieja amiga lo antes posible. Un joven empleado la detuvo y le preguntó qué había pasado. Yang comenzó a explicar que el criminal, cuyo nombre era Andrew Miller, estaba vivo y había regresado. La policía, al oír el nombre de su colega, se hundió de repente, como si quisiera decir algo, pero le faltaban fuerzas para expresar sus pensamientos. Pero aún así, logró contar una historia terrible sobre cómo un valiente policía tuvo un accidente ayer y murió. Mary quedó atónita con esta noticia de Michael Smith y no podía creer lo que estaba sucediendo. Decidió preguntar de nuevo en caso de que resultara ser una broma estúpida de alguien, realmente queriendo escuchar una verdad diferente. Sin embargo, el empleado informó que el hombre sufrió un accidente automovilístico. Fue atropellado por 2 camiones y murió casi de inmediato. De repente un sudor frío corrió por su cuerpo como un río, revelando su terrible condición. La maestra intentó contener sus arrebatos histéricos y trató de calmarse lo más rápido posible. Ahora entendía por qué Jake no tenía miedo de que Yang acudiera a la policía. La niña comenzó a darse cuenta de que el incidente con el estudiante, la muerte de Smith y la partida de su marido al extranjero no fueron accidentales. El temblor le recorría desde la cabeza hasta los pies. Era tan fuerte que el trabajador de la obra también lo notó. María se giró bruscamente y, echando a correr, salió del edificio. Los chorros de agua de la ducha se dirigían rápidamente hacia abajo. En su camino se encontraron con el cuerpo débil y lisiado de una mujer, lo que provocó que se mojara. Yang se frotó vigorosamente con la toallita, como si tratara de lavar toda la realidad, todos sus malos recuerdos. Un grito fuerte, lleno de desesperación, brotó del pecho de María. Gritó tan fuerte que parecía que perdería la capacidad de hablar. La maestra golpeaba las paredes con los puños, repitiendo estos terribles sonidos una y otra vez. Ella retiró la mano para golpearla tan fuerte como pudo, y luego asestó un golpe aplastante a la inocente superficie de hormigón. Las lágrimas fluían de sus ojos como un río. Sus gritos no se debilitaron ni un segundo, pero pronto la fuerza comenzó a abandonar rápidamente su cuerpo. Nubes de vapor se elevaron rápidamente hacia arriba, envolviendo pronto por completo a María. De repente, el teléfono, que había estado sobre la mesita de noche todo ese tiempo, empezó a emitir sonidos característicos de un teléfono que suena. No terminaron.
sino que comenzaron una nueva serie de vibraciones periódicas una y otra vez. Al darse cuenta de que era Thomas quien lo llamaba, Yang dejó escapar un fuerte suspiro y trató de calmarse rápidamente. Presionó el botón verde, acercó lentamente el teléfono a su boca y dijo en voz baja el nombre de su amado. Una voz familiar sonó inmediatamente al otro lado de la línea. El hombre estaba muy contento de poder contactar por fin con Mary. Había llamado ayer, pero al no contestar, pensó que simplemente se había acostado muy temprano. Cuando se le preguntó dónde estaba Yang ahora, la niña respondió que estaba en casa. Pero Thomas no pudo evitar notar la tristeza en su voz. La notó casi inmediatamente. La maestra rápidamente ideó una mentira y, tratando de contener de algún modo las lágrimas, aseguró a su marido que solo tenía un leve resfriado. Él, visiblemente preocupado, le pidió que no se olvidara de cuidarse, a lo que ella recibió un silencioso consentimiento. La niña agotada le pidió que la consolara. Thomas obedeció y comenzó a hablar de lo mucho que la extrañaba y quería regresar a casa. Continuó diciendo algo, pero de repente se detuvo y dijo que tenía que irse, porque la siguiente reunión comenzaría pronto. María se apoyó contra la pared, agarrándose la cara con las manos, y lentamente comenzó a deslizarse por ella hasta llegar al suelo. Dejada exactamente en esta posición, se sentó y lloró lágrimas llenas de desesperación y dolor. De repente el teléfono volvió a vibrar, intentando llamar la atención del dueño de la cosa. La niña abrió ligeramente los ojos y trató de distinguir el nombre de la persona que ahora la llamaba. Ella cogió el teléfono, esperando que la otra persona empezara a hablar. Entonces se escuchó la voz de Jake. María saltó bruscamente al darse cuenta de la identidad de quien llamaba. La mujer estaba muy asustada. Young comenzó a gritar y a asegurarle al criminal que no había acudido a la policía. Pero el hombre solo rió irónicamente, porque la verdad ya la conocía desde hacía tiempo. La maestra reunió coraje y decidió expresar abiertamente sus sospechas de que Sombra había planeado todo de antemano. Después de todo, Jake incluso pudo encontrar a la persona que, bajo la apariencia de Mary, regresó a casa en su auto, y también se aseguró de que las cámaras no capturaran el momento del traslado del cuerpo dormido de Yang al apartamento. La muchacha intentó hacer hablar al criminal preguntándole por qué había preparado el plan con tanto cuidado y había encontrado gente dispuesta a colaborar con él. Mary se sentó en el sofá, puso el teléfono sobre la mesa, encendió el altavoz y grabó la conversación. Y de repente el presidente sonrió. Comenzó a decir que realmente quería ver cómo se veía Yang ahora, y sugirió que la mujer estaba triunfante, porque pensaba que había encontrado evidencia. La chica ignoró sus palabras y una vez más intentó provocar a Jake para que confesara sus malas acciones. Mary le rogó mentalmente al demonio que respondiera rápidamente a su pregunta y se entregara, pero un momento después, escuchó algo que la impactó, porque el hombre preguntó si la maestra había encendido la grabación de sonido. Yang se puso nervioso y Shadow continuó hablando, y afirmó bruscamente que no tenía sentido sus acciones, que solo necesitaba ser obediente. Entonces, su familia podría no ser tocada. El hombre se dio cuenta de que la madre de la maestra estaba llamando. Incluso sabía que ella y su padre estaban de vacaciones en un crucero, y le ordenó que contestara el teléfono. En efecto, fue su madre quien la llamó, pensó Mary por un momento, pero aún así decidió que era mejor responder. Inmediatamente, muy nerviosa, preguntó a sus padres si todo estaba bien con ellos, cómo les iba en el día. Mamá, visiblemente preocupada por algo, dijo que quería llamar ella misma, porque ayer había ocurrido un terrible incidente en el barco. Dijo que ayer, tarde en la noche, escuchó unos golpes de los vecinos, lo que pronto la despertó, y esta mañana vino mucha policía, y resultó que alguien del vecindario había sido asesinado. Lo que oyeron asustó terriblemente a Yang. Los padres quedaron impactados. Les dijeron que el vecino era extranjero, pero vieron que en la pared estaba escrito algo sobre Miller. Parecía que los sueños abandonaron el cuerpo de la mujer. El teléfono se le cayó de las manos como una piedra y cayó al suelo. María pidió a su mamá y a su papá que tuvieran cuidado, para que siempre estuvieran donde hubiera más gente, y luego aclaró la fecha de su regreso. Resultó que ya estaban en camino a casa. Jan colgó el teléfono. Estaba destrozada y destrozada.
porque estaba muy preocupada por su familia. De repente, el teléfono inteligente comenzó a pitar una y otra vez, indicando que alguien estaba llamando, y el profesor se dio cuenta inmediatamente de quién era. Rápidamente presionó el botón verde y le informó a Jake que le obedecería si dejaba a la familia en paz. El criminal se sintió ofendido por la falta de confianza. Creía que merecía más respeto. La niña apretó los dientes con ira. En tan poco tiempo, Shadow ya había sido insultado mentalmente por ella una enorme cantidad de veces. Mary volvió a la conversación y después de una ligera vacilación, le preguntó a Andrew cuándo podría terminar el juego. Miller simplemente repitió su pregunta, pero no dio una respuesta, dejando a la maestra sola con sus pensamientos por un rato. En lugar de eso, le pidió que lo recordara y lo llamara simplemente Jake Shadow. Pero a Yang ya no le importó. De repente, el presidente cambió de tema y una vez más sorprendió a la desafortunada mujer al informarle que alguien debía tocar el timbre y entregarle algo. Y, en efecto, sonó una campana muy fuerte, indicando que alguien había llegado, y María saltó inmediatamente. La niña estaba perpleja, pues no veía ni oía a nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Yang intentó abrir la puerta, pero de repente chocó contra algo y no se movió. Era una caja que era terriblemente aterradora solo por su presencia, porque fue enviada por Jake. Y eso ya era peligroso. La maestra encontró rápidamente un cutter, se deshizo del embalaje y abrió la caja. Había una carta en la parte superior que decía que necesitaba usar su mejor vestido esa noche para poder ayudar con la recepción. María apretó y arrugó la nota con odio. Ya no le gustaba esa idea. Había una enorme mansión a la orilla del mar, con luces brillantes en las ventanas, lo que dejaba claro que la casa estaba llena de invitados. De repente, un coche se detuvo cerca. Una persona desconocida se acercó a la puerta trasera. La abrió e informó a la maestra que había llegado. Yang salió del auto. Llevaba un hermoso vestido rosa y realmente se veía deslumbrante con él. La mujer se dirigió hacia la casa, permaneciendo acompañada por el extraño. Al acercarse al jardín, descubrió una gran cantidad de personas que ya estaban disfrutando del evento. Entre la multitud, Mary vio a Jake. Era evidente que la estaba esperando y de inmediato la saludó con la mano. Cabe destacar que el hombre también parecía muy respetable y atractivo. La elegante dama se acercó a Sombra y le declaró que después de que terminara la velada y el juego, la llevaría inmediatamente a su casa y se olvidaría de ella para siempre. El presidente no se dignó responder a su compañero, sino que se limitó a observar con agrado que la bonita ropa le sentaba muy bien a la muchacha. Luego dirigió su atención a un hombre bajo y gordo que estaba cerca de ellos y anunció que era Peter Johnson, y que él era el cliente que necesitaba ser atendido. La rubia se unió rápidamente a los jóvenes y, sonriendo, saludó a la señorita. Él evaluó rápidamente su apariencia y figura, pero de repente declaró que la belleza no era suficiente. Pedro se volvió hacia la muchacha y le ordenó que recogiera el cabello de la maestra. Mary se sentó tranquilamente en una silla mientras su nueva conocida la peinaba. Young intentó averiguar el nombre de la asistente, pero ella permaneció en silencio. La mujer continuó preguntándole a la niña sobre Johnson. ¿Qué tipo de persona era? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? La maestra estaba visiblemente molesta por este desenlace de los acontecimientos, pero ni siquiera pensó en juzgarla. Suspiró lentamente y simplemente pidió buena suerte, porque ahora tendría que confiar solo en sí misma. De repente, se oyeron pasos fuertes desde la puerta, lo que indicaba claramente que alguien se acercaba. La rubia se inclinó bruscamente y susurró algo al oído de Mary. Cuando ella terminó de hablar, un hombre gordo irrumpió en la habitación, pero las chicas lograron fingir que nada había sucedido y solo miraron desconcertadas al hombre en la puerta. Peter admiró a Yang por un rato y sonrió, notando que ella era divina y parecía un hada. Todos los hombres miraban fijamente al profesor y discutían entre ellos que esa noche, de todos los alumnos de primera clase, Mary sería la mejor. Johnson sacó una botella de alcohol desconocido de algún lugar y se jactó públicamente de que ahora iba a beber su contenido en la habitación con la diosa. Entre la multitud de caras sorprendidas, la maestra se fijó en Jake, captó su mirada y los miró con tristeza. Sombra dijo que si Pedro quería llevar a cabo su plan, debía darse prisa,
porque el marido de la señora regresaría a casa mañana. El hombre gordo simplemente abrazó más fuerte a la indefensa muchacha y sonriendo repitió las palabras que acababa de escuchar del presidente. Jake insinuó que todo debería hacerse con la mayor discreción posible, sin dejar marcas en la piel, para que los cónyuges no se pelearan. En ese momento, María se dio cuenta de que él realmente sabía sobre la partida de Thomas y había elegido ese día específicamente para burlarse de ella. Sin dudarlo un instante, se volvió hacia Peter y le sugirió que fueran a otro lugar, ya que no quería que los vieran. La mujer se acercó a su rostro y, susurrándole al oído, le dijo que sería injusto que otros miraran y no dieran dinero. Uno de los guardias notó que María había escondido algo detrás del cinturón de su vestido y le preguntó qué era, agarrándola por los hombros. El hombre se acercó a la frágil mujer y la agarró con fuerza, atrayéndola hacia él, con expresión pétrea. Inmediatamente vio que la niña sostenía algo en su puño y la agarró de esa mano. Yang No siguió resistiéndose y mostró a todos los invitados el anticonceptivo que decidió llevar consigo. Sombra observó lo que pasaba. Estaba tan sorprendido por el comportamiento de la señorita que ni siquiera sabía qué responder. Johnson recogió a Mary y dijo con una sonrisa que apreciaba el hecho de que la maestra estuviera preparada. Mientras Peter la llevaba a un destino desconocido, Yang no apartaba la vista del presidente. Comprendió que Jake quería atormentarla como un gato atormenta a un ratón antes de matarla, y se prometió a sí misma que no cumpliría sus deseos, ni siquiera bajo amenaza de muerte. El criminal, sin embargo, parecía no prestar atención a la niña y continuó divirtiéndose, bebiendo vino de una copa. La mente de Mary regresó al recuerdo de su joven asistente diciéndole que Peter era un pervertido y pidiéndole que tuviera cuidado. Media hora después, la maestra corría por el pasillo, con la gorra en la mano, pero aún así se le cayó. Encontró un lavabo. Corrió hacia él lo más rápido que pudo y comenzó a vomitar, tratando de deshacerse del terrible sabor. Ella levantó la cabeza e intentó recuperar el aliento, pero notó algo con el rabillo del ojo. Era Jake, apoyado contra el marco de la puerta y observando. El chico, sonriendo, dijo que estaba impresionado con la maestra, porque ella pudo escapar de las manos del sádico, pero sospechaba que la niña usó algún tipo de medio para lograrlo. A lo que Yang se limitó a comentar filosóficamente que para ella la tarea de matar a una persona sería muy fácil. Shadow estuvo de acuerdo con ella, señalando que precisamente por eso no la mató, porque habría sido demasiado fácil. La maestra se volvió hacia el presidente y le dijo que era él quien había estado tendido frente al coche hacía 4 años, fingiendo estar muerto. Ella había detenido el coche por bondad, pero los delincuentes habían intentado matarla, y luego, para salvarse, tuvo que apuñalar al amigo del hombre, pero no le debían nada por ello. Jake continuó riendo, pues le divertía el hecho de que la señora estuviera intentando negociar de nuevo. Pero María refutó su pensamiento, diciendo que no podía razonar con la bestia sobre nada. Ella se acercó rápidamente a él, lo agarró por la corbata y se puso de puntillas mientras los hombres estaban perplejos. Con un movimiento brusco, Yang atrajo a Jake hacia ella y lo besó. Quedó impactado por este comportamiento y no pudo reaccionar inmediatamente. Pero tan pronto como recobró el sentido, la apartó gritando que la niña se había vuelto loca. María estaba sentada en el suelo, pero no tenía prisa por levantarse y comenzó a sonreír estúpidamente. Se podía ver en su rostro que estaba triunfante y muy contenta. Sombra se limpió los labios con la mano y le preguntó a la mujer por qué lo hacía, asumiendo que estaba tratando de seducirlo. Yang comenzó a levantarse lentamente y dijo que nunca intentaría seducir a un hombre, porque era peor que seducir a un perro. Ella explicó que simplemente quería que el presidente también probara algo de Peter Johnson. Jake estaba furioso. De repente sacó un arma y comenzó a apuntarla, amenazándola. La maestra no intentó esconderse ni huir, sino que, por el contrario, pidió matarla si el hombre era lo suficientemente valiente para hacerlo. El delincuente se dio cuenta de que se trataba de una provocación y alejó el cañón del rostro de la señorita, pues no pensaba acabar con ella tan rápido. María dijo que supo de inmediato que el hombre la estaría esperando, por lo que no se enjuagó la boca de inmediato y dejó todo por él. Shadow continuó mirando a la chica. Estaba pensando en algo. El tipo agarró bruscamente a la niña de la mano, aunque ella intentó resistirse.
y la arrastró hacia una dirección desconocida, aunque el profesor sospechaba que se dirigía hacia la salida. Él continuó guiándola incluso en la calle mientras caminaban rápidamente por el camino. Luego, con un movimiento brusco, empujó a la mujer hacia el coche con tanta fuerza que ella se estrelló contra él. Jake también se acercó al coche y abrió la puerta. Empujó a Yang adentro y le ordenó a su asistente que condujera. El presidente volvió a agarrar las manos de la dama y las giró por encima de su cabeza, presionándolas contra el cristal. El coche continuó avanzando, acelerando cada vez más rápido con cada segundo que pasaba. Yang gritó y trató de liberarse del agarre del criminal, pero fue en vano. Con una mano le sujetó las muñecas y con la otra le tapó la boca a la maestra para que no llamara la atención innecesariamente con sus exclamaciones. Sombra se acercó al rostro de la chica. En algún momento incluso pareció que se había vuelto loco, lo que solo lo hizo más aterrador. Abrió la boca y de repente cayó sobre el cuello de María, mordiéndolo con todas sus fuerzas. Cuando Jake se apartó, ya había una enorme marca en su suave piel que claramente no desaparecería pronto. El presidente regresó a su asiento y anunció que el esposo de la maestra rara vez realizaba viajes de negocios, por lo que decidió dejarle un regalo para su regreso. Yang inclinó la cabeza con tristeza y confirmó que Sombra no era humano. El chico notó que invitó a la maestra para que recibiera invitados, y no para que se divirtiera y lo distrajera. Mary explotó, gritando que había sido él quien había sugerido jugar el juego. Pero resultó que ella debería haber entendido de alguna manera qué era exactamente lo que se requería de ella. Jake amenazó con que si la niña no era obediente la próxima vez, llamaría a sus familiares. Yang estaba aterrorizada porque no podía permitir que nadie descubriera lo que estaba haciendo. Ella continuó sentada inmóvil, con la mirada baja, como si hubiera ofendido gravemente a alguien. El coche volaba por la autopista sin detenerse, aparentemente sin reparar ni en los semáforos, ni en los transeúntes. Pero pronto el coche dejó de moverse y se detuvo justo en medio de la carretera. La puerta se abrió de repente y el profesor cayó del coche, golpeándose fuertemente contra el asfalto. Shadow dijo que quería ver cómo saldría Mary de esta situación, porque ella era muy hábil y definitivamente se le ocurriría algo. El conductor volvió a pisar el acelerador y el coche rápidamente comenzó a alejarse de la desafortunada mujer. Yang se puso de pie y trató de alguna manera de sacudirse el polvo y alisarse el vestido. En el rostro de la dama no se veía nada más que tristeza. Ella caminaba lentamente por la calle oscura. Incluso el hecho de que no hubiera nadie alrededor no la asustaba en absoluto. Tan pronto como María llegó a casa, inmediatamente se lavó, curó sus heridas y se cambió de ropa. Sacó su maleta roja del armario, con la intención de meter en ella todas sus cosas más necesarias. Thomas no estará en casa durante unas horas, por lo que tiene mucho tiempo. Jan planeó irse por unos días hasta que las repugnantes marcas que Shadow dejó en su cuerpo desaparecieran. Se sentía culpable hacia su marido, pero no tenía otra opción. Después de todo, si la niña no sale de casa, entonces su amado también se verá involucrado en esto, y entonces todos estarán en problemas. Afuera llovía intensamente, amenazando con dejar completamente mojado a cualquiera que no tuviera paraguas. Mary entró a una tienda y pidió venderle un teléfono usado y una tarjeta SIM, prometiendo pagar más si no necesitaba usar su identificación. La muchacha estaba hablando por teléfono con su marido y le contaba que la universidad la había enviado a un viaje de negocios por unos días, por lo que no podría verlo hoy y que lo sentía mucho. Luego marcó el número del director del establecimiento donde trabajaba y pidió licencia por 3 días, argumentando que había tenido un terrible incidente, y se comprometió a llevar después una declaración pidiendo licencia. Jan esperaba encontrar alguna información sobre Jake en el nuevo teléfono, ya que definitivamente estaba siendo monitoreada. Pero después de un tiempo se dio cuenta de que era inútil, porque todavía no podía encontrar nada. De repente, llegó una notificación a su teléfono inteligente principal. Fue Thomas quien le grabó un vídeo en el que decía que su amada trabajaba demasiado. La mujer abrazó el teléfono con tristeza. Extrañaba mucho a su marido. La maestra le envió un mensaje de texto diciéndole que regresaría pronto, para que el joven no se olvidara de pensar en ella. El asistente de Jake estaba monitoreando lo que sucedía en la computadora en ese momento e informando a su jefe. Sombra decidió preguntar si el profesor había estado en el hotel todo este tiempo, a lo cual recibí una respuesta positiva y el nombre de este hostal.
El presidente sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y lo puso en el borde de la mesa. Su protegido sacó inmediatamente un encendedor con la intención de dispararle al criminal. Pero inesperadamente para él, Shadow simplemente se sentó en una silla y declaró que no fumaría. De repente, la computadora portátil comenzó a emitir pitidos, atrayendo la atención de todos los que estaban alrededor. Un hombre con una cicatriz en la cara le dijo a Jake que Mary había abandonado el hotel. Yang decidió salir a caminar bajo la lluvia. Estaba tratando de entender de dónde venía este demonio y por qué no había absolutamente ninguna información sobre él. De repente alguien llamó al maestro. El hombre del impermeable estaba visiblemente sorprendido por tal encuentro. Era John. Mary inmediatamente le preguntó qué estaba haciendo allí. Resultó que el chico estaba trabajando a tiempo parcial en la zona. El estudiante le hizo la misma pregunta a la mujer, y ella dijo que iba a encontrarse con un amigo y lo despidió lo más rápido posible. Ella se dio la vuelta y caminó rápidamente alrededor de la primera esquina de la casa que encontró, temiendo que Jake hubiera obligado al pobre niño a seguirla e incluso lo hubiera amenazado. La niña regresó a su habitación, considerando la posibilidad de escuchas telefónicas, porque entonces Sombra definitivamente sabría de su segundo teléfono. De repente alguien empezó a tocar muy activamente a la puerta. La profesora se asustó muchísimo, porque podría haber sido el presidente, pero aún así logró recomponerse y fue la primera en descubrir la identidad de la persona que estaba en su puerta. Jake, en voz alta y clara, dejando claro que era él, exigió que Mary abriera la puerta. Y entonces la señora recordó el teléfono inteligente recientemente comprado que estaba sobre la cama, lo que significaba que el delincuente lo notaría inmediatamente si entraba. Ella le pidió a Shadow que esperara un poco, alegando que necesitaba urgentemente cambiarse a ropa más presentable, mientras él rápidamente descubría cuándo esconder la cosa. Al final, no se le ocurrió nada más brillante que meter el teléfono debajo de la cama, así que no había otras opciones. Jake no entendió qué estaba haciendo la maestra durante tanto tiempo y asumió que incluso había decidido maquillarse antes de su llegada. El criminal entró en la habitación sin permiso. La mujer cerró la puerta tras él y le preguntó por qué había acudido a ella. El hombre, mientras continuaba caminando por la habitación, explicó que había venido para su reunión. Se dio cuenta de que el televisor estaba encendido y, para su sorpresa, estaban proyectando una película romántica. Pero la muchacha no perdió la compostura. Se enojó mucho y dijo que no planeaba llorar todo el día ni saltar al río para suicidarse. Sombra se volvió hacia María. Recordó que ella se había tomado 3 días de vacaciones. Le pareció que este tiempo no era suficiente. Apartó el cuello del suéter para asegurarse de que las marcas todavía estuvieran allí, y notó que las marcas no desaparecerían durante al menos una semana. Pero Yang simplemente lo ignoró, diciendo que inventaría un par de excusas más y continuaría engañando a su marido. El hombre agarró la mano de la frágil mujer y le preguntó qué haría si esos moretones aparecieran nuevamente en su cuerpo. Pero el profesor se opuso, argumentando que jugar el mismo juego una y otra vez era demasiado aburrido. El presidente acorraló a la mujer indefensa contra la pared, discrepando de su opinión. De repente se escuchó un sonido. Era el teléfono vibrando, lo que significaba que alguien estaba llamando a Yang a su nuevo teléfono. Jake estaba confundido. No podía entender cómo el teléfono inteligente terminó debajo de la cama. Mary sugirió que tal vez lo había dejado caer allí mientras se cambiaba, y el presidente simplemente le sugirió que respondiera rápidamente. La mujer se quedó en shock porque en ese número no había ni un solo contacto. ¿Cómo podría alguien siquiera encontrarlo? Ella se acercó a la cama, todavía reflexionando sobre las preguntas que la atormentaban, y decidió sacar la cosa. Yang se arrodilló para poder pasar lo más lejos que pudo y trató de buscar el teléfono. En ese momento, el criminal se quedó de pie y observó todo lo que ocurría en la habitación. Pero los movimientos suaves del profesor destacaban del resto, e incluso Jake los notó. La niña finalmente logró encontrar el teléfono inteligente, y el presidente se acercó a ella silenciosamente. Mary sacó su teléfono inteligente y miró quién la llamaba con tanta insistencia. Ella comenzó a levantarse con cuidado, pues aún no había tenido tiempo de recuperar todas sus fuerzas después de la noche anterior. Pero de repente golpeó con fuerza la parte posterior de su cabeza contra la mandíbula del presidente que estaba de pie sobre ella. Yang explotó y comenzó a gritarle al hombre.
porque si hubiera querido mirar, podría haberse quedado allí parado. No tenía que aparecer de repente por detrás y asustar a la pobre mujer de esa manera. Shadow estaba tan sorprendido por el discurso agresivo del profesor que ni siquiera pudo encontrar inmediatamente qué responder. La mujer volvió a hablar. Dijo que pensaba que el criminal era una buena persona, por lo que debería dejar de pensar constantemente en cómo vengarse físicamente. Finalmente, el significado de las palabras llegó a Jake. Comenzó a comprender cómo podría verse esta situación desde fuera. Luego la agarró por la barbilla y le dijo que María tenía una opinión demasiado alta de sí misma, ya que no tenía intención de hacer nada vulgar. Sombra giró bruscamente y se dirigió rápidamente hacia la salida de la habitación. Cuando la puerta se cerró de golpe, Yang se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. Pronto su paz fue interrumpida por la vibración de su teléfono proveniente de su bolsillo. La maestra contestó el teléfono y era Thomas quien llamaba. La niña decidió fingir que todo estaba bien y preguntó por el paradero de su esposo. Y luego le dijo tristemente a su amado que lo extrañaba muchísimo. 3 días después, María tocó a la puerta del apartamento. Al rato se abrió y en la entrada apareció una figura humana. Thomas le preguntó groseramente por qué había regresado, cómo se había atrevido a aparecer. Yang miró a su marido confundida, temerosa de que hubiera descubierto toda la verdad sobre su juego con Jake. La maestra miró al suelo con aire culpable, como si la niña estuviera a punto de hacer un agujero en el suelo. El hombre no esperaba tal reacción, y comenzó a llamar a su esposa con preocupación. Abrazó fuertemente a su amada y se disculpó por tan estúpida broma, dándose cuenta de que no debería haberse burlado de ella. Mary enterró su cara en su hombro y comenzó a hablar de lo mucho que lo extrañaba. Thomas también estaba aburrido y no se quedó callado, pero un momento después se horrorizó al ver lo mucho más delgada que estaba la niña. El chico le prohibió perder peso y besó a su novia. Al principio, el hombre se apoyó en la mesa para mantener de alguna manera el equilibrio y no caer bajo la presión de su esposa. Al cabo de un rato, ya estaba presionando a María contra la pared. Un momento después, la joven pareja ya se había trasladado al sofá. Thomas se sorprendió por tal oleada de pasión y preguntó si todo estaba bien con el profesor. Pero ella rápidamente lo calló y solo le pidió que continuara el beso. Jake no tuvo tiempo de esquivarlo y por ello recibió un fuerte puñetazo en la mandíbula. El oponente volvió a atacar, pero esta vez golpeó las manos que bloqueaban el golpe. Aunque Shadow estaba ahora en el ring, todavía estaba pensando en Mary. Recordó cómo ella lo besó y luego declaró que ya era un perro. El oponente volvió a golpear, preparándose para asestar otro golpe. El presidente se adelantó y se hizo a un lado para que su oponente fallara. Aprovechando la confusión, Jake golpeó con todas sus fuerzas debajo del pecho. El terrible dolor hizo que el enemigo perdiera por completo la conexión con la realidad, por lo que también falló el siguiente golpe, dirigido directamente a la cara. Me volvió a la mente la imagen del profesor pidiendo que lo remataran. Estos recuerdos hicieron que el hombre se enojara aún más. Estaba dispuesto a enfurecerse y a hacer berrinches. Aunque Sombra todavía estaba luchando, todavía se preguntaba sobre el extraño comportamiento de Yang. Se dio cuenta de que la chica solo quería enojarlo para que la matara. El presidente asestó un golpe decisivo a su oponente y un verdadero demonio despertó en su interior. Jake tomó la decisión de que nunca dejaría morir a Mary, porque la muerte no pagaría todas las deudas. El niño pensó que la maestra era demasiado ingenua si realmente esperaba poder hacerlo enojar tan fácilmente. Los ojos de Sombra ardían de locura, infundiendo miedo instantáneamente en cualquiera que pudiera verlo. El oponente del presidente ya estaba noqueado por un golpe tan fuerte. Tal vez incluso tenía algo roto. John caminaba solo y con dificultad por el pasillo, mirando al suelo. Finalmente contactó con su profesor, quien inmediatamente le preguntó por qué trabajaba a tiempo parcial tan lejos de la universidad. Resultó que el estudiante simplemente no quería conocer gente de la empresa donde tenía problemas. María recordó que nunca le preguntó si el repartidor conocía a la secretaria. John dijo que ya le había entregado comida a la rubia antes, por lo que no estaba preocupado. Pero de repente, ella comenzó a golpearlo. Yang continuó preguntándole al chico si alguien sabía que el estudiante estaba trabajando a tiempo parcial, a lo que recibió una respuesta positiva. El chico recordó que Emma intentó averiguar en qué restaurante trabajaba y le prometió ayudarlo. La maestra se dio cuenta de que Jake había usado a 2 de sus estudiantes para conocerla y acercarse a ella,
Y entonces el moreno dijo algo que impactó a la mujer. Dijo que Emma trabajaba como prostituta, aunque no estaba del todo seguro de ello. De repente, María recibió una notificación en su teléfono. Era Sombra, y le informó que asistiría a su banquete hoy. Jan estaba sentada en el auto con el presidente cuando de repente sacó una bolsa con cosas y le dijo que se cambiara. Jake preguntó sarcásticamente si la niña le había pedido permiso a su marido antes de irse. Por supuesto, interrumpió a Thomas nuevamente, diciendo que tenía cosas importantes que hacer en la universidad. Shadow, todavía riendo, se disculpó por interrumpir la reunión familiar, explicando esto diciendo que no sabía nada de sus planes. Pero Mary notó que de todos modos no habría tenido otra opción, ya que estaba sirviendo a un criminal. Jake no respondió y solo le ordenó que se cambiara de ropa rápidamente en el auto. El muro que separaba al conductor de los jóvenes fue bajando poco a poco. Jan no lo dudó y comenzó a quitarse la ropa con calma y sin ninguna vergüenza. Al cabo de un rato ya llevaba un vestido negro muy ajustado. Shadow simplemente observaba en silencio todo lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que la niña tenía una hermosa figura y le pidió que tuviera más confianza. La maestra no perdió la compostura y le pidió que dejara de mirarlo, ya que podría pensar que el hombre quería acostarse con ella. Sin embargo, el hombre afirmó que sus pensamientos le eran absolutamente indiferentes, argumentando que si quiere algo lo conseguirá sin problemas. Mary pidió no asignarle otros clientes si el chico realmente tenía planes para ella esa noche. Después de todo, el cuerpo de la niña simplemente no podrá soportarlo una segunda vez, y entonces arruinará todos sus planes. El presidente se limitó a reír, sin dignarse a responder a la dama. El coche circulaba a gran velocidad por la carretera en dirección desconocida. Finalmente se detuvo cerca de una valla alta. Los jóvenes bajaron del coche y se dirigieron presumiblemente hacia el banquete. Al ver a Jake, los chicos y chicas se formaron en dos columnas para que el delincuente pudiera pasar sin problemas. Alguien con una chaqueta roja llamó al presidente, llamándolo hermano. Era un hombre de mediana estatura, con una oreja perforada y cabello engominado hacia atrás. Su nombre era Robert Shadow. Dijo que llevaba medio día esperando a un familiar. Sombra se dio la vuelta rápidamente. Le ordenó a Mary que le hiciera compañía durante la noche y se fue. El maestro observó al demonio irse, sin mostrar emoción alguna. Ella se paró directamente frente al extraño, mirando al suelo. El hombre abrazó rápidamente a la mujer y comentó que su hermano se preocupaba profundamente por él, como para entregarle a la niña con la que había venido. Jake explicó que había traído a la dama solo para él y que su nombre era Mary Young. Robert miró a su hermano con tristeza. Estaba claramente sorprendido. El chico la miró y preguntó sorprendido si realmente era ella. Entonces el profesor se dio cuenta que la desconocida ya la conocía, pero él solo comentó que había imaginado a esta señorita de otra manera, pensando que ella simplemente sería hermosa, ya que tan fácilmente se enamora de todos. El hombre incluso estaba un poco feliz, porque resultó que su apariencia perfecta no era la única ventaja de la niña. Mary no entendía lo que estaba pasando. Asumió que el hermano de Jake la odiaba. Sombra ordenó a los sirvientes que comenzaran a servir bebidas. De repente, Robert sonrió, pensando en un entretenimiento interesante para esa noche. Gritó a todo pulmón y le preguntó a su hermano si podía hacer lo que quisiera con la niña, a lo cual recibí una respuesta positiva del presidente. El comportamiento del hombre enfureció mucho a Yang, pero ella permaneció en silencio. Cuando los jóvenes ya estaban sentados en el sofá, Robert le preguntó a la maestra si odiaba a Jake, y no se sorprendió al escuchar la confirmación de su suposición. El tipo sugirió encontrar dos opciones para llevar a un criminal a un callejón sin salida. El profesor estaba muy ansioso por obtener esta información. La esencia de la primera opción era que tenía que dormir con todos los presentes en el evento. En el segundo, fue necesario hacer lo mismo, pero con el propio Shadow, y delante de todos. María se quedó en shock. Se dio cuenta que todos a su alrededor estaban completamente enfermos. La niña le preguntó a Robert si odiaba a su hermano. Resultó que él tampoco sentía ninguna simpatía por él, y el profesor no se detuvo a preguntarle sobre su relación. El hombre se sonrojó sorprendido, porque pensó que era más importante para ella saber por qué odiaba a su pariente. Young decidió intentar ganarse su confianza mediante halagos, diciendo que de los dos hermanos, preferiría a Robert. El chico terminó lentamente el contenido de su vaso,
y luego dijo que no quería mujeres que Jake ya había tocado. Dijo que estaban todos sucios. La maestra empezó a reírse. Su frase realmente la hizo reír. María señaló que la mosca no debería encontrar repugnante a la larva, ya que salieron del mismo agujero. Robert detectó inmediatamente una nota didáctica en sus palabras que dejaba claro qué tipo de trabajo estaba realizando. El hombre llenó el vaso de la niña con alcohol y se lo entregó, instándola a tomar una decisión rápidamente. Yang tomó el vaso y lo bebió de un trago. Ella se levantó bruscamente, dejando al chico de la chaqueta roja solo en el sofá. La maestra se dio cuenta de que estos dos eran definitivamente hermanos y la odiaba por alguna razón. Pero la mujer aún así decidió confiar en Robert y correr el riesgo. Se acercó a las otras chicas, que ya habían logrado evaluarla de la cabeza a los pies. María pidió prestados unos condones torpemente, y luego se dio la vuelta y miró a Jake, insinuando claramente que iba a usarlos con él. Una de las señoras entregó una caja de anticonceptivos, pero Yang se opuso, creyendo que esa cantidad no sería suficiente. Pero no pudieron darle más, porque ya no quedaba nada. Sombra se volvió hacia su hermano y le pidió que cuidara bien su cuerpo. Pero Roberto dijo que no tenía necesidad de ello, ya que no era él quien los utilizaría. Al presidente no le gustaban estos chistes. No entendía lo que estaba pasando. María explicó que su hermano le había dado dos opciones, y ella había expresado la primera. Jake mantuvo sus ojos fijos en ella, esperando escuchar el segundo desenlace de los acontecimientos. Pero en los ojos de la señora comenzaron a aparecer lágrimas que le impidieron seguir hablando. Sombra le pidió al maestro que se sentara a su lado. Ella se acercó obedientemente y se sentó en el sofá junto a él. El criminal le preguntó a su hermano si se marcharía después del banquete. Robert se limitó a preguntar de nuevo con una sonrisa, claramente provocadora. Pero Jake, sin prestar atención, continuó su razonamiento, señalando que su hermano aún tendría que terminar sus estudios. El hombre entendió lo que se estaba discutiendo y estuvo de acuerdo con el anciano. Se giró hacia la muchacha desconocida y le ordenó que cambiara de lugar con Yang.